llamo Irene del Canto y voy a presentar la pieza del mes que se corresponde con el mes de mayo del Museo Casa Botines, titulada Pintor de espaldas de Matías Quetglas. En primer lugar, sobre algunos datos generales de la obra, lo primero en cuanto al título, por el antiguo inventario fue titulada como El Pintor. Sin embargo, en una reciente revisión con el artista, nos confesó que se titulaba en un principio Pintor de espaldas. Se encuentra en nuestro museo perteneciente a la colección permanente y en concreto se ubica ahora mismo en el almacén, aunque está pendiente de decisión sobre qué hacer con ella. Por otro lado, también en el almacén tenemos actualmente un dibujo del mismo pintor que en este caso presenta, como podemos ver ahí, dos figuras humanas. Y en cuanto a la técnica, se trataría de un acrílico sobre tabla. Bueno, también siguiendo con los datos generales de la obra, como podemos ver aquí en las medidas, estamos hablando de una obra ya de cierto tamaño, entre tamaño más o menos medio y grande. En cuanto a las inscripciones que podemos encontrar en la obra, en este caso en el reverso tan solo aparece el número de inventario, no tenemos ningún tipo de aclaración, pero en el anverso podemos ver perfectamente reconocible la firma del autor, que además nos permite identificar la obra, y aparte de esto, el año en el que se realizó, como podemos ver, 78-79. En cuanto al estado de conservación de la obra, que ha sido revisado recientemente, presenta muy buen estado. Tan solo podríamos ver un poco de suciedad superficial y también cómo ha perdido pequeñas partes del estrato pictórico, pero desde luego sin ser nada relevante. También sabemos que la obra fue intervenida en algún momento que desconocemos porque apareció la presencia de nuevo pues, de algunos repintes de forma puntual y que el marco original en el que se encuentra no sería el del inicio de la obra, sino que fue reenmarcada posteriormente y en un principio tendría un marco de un tamaño bastante más pequeño, ya que podemos ver aquí cómo aparecen las marcas en la propia obra. En cuanto a la historia del objeto, en un principio la obra se expone en un evento cultural que hubo en Caja Zamora, en la oficina de Santa Clara, que es el espacio que se dedica pues, para todo lo que tiene que ver con la obra social y cultural. Después de que se produzca esta exposición, la oficina decide quedarse con la obra y le pone un valor de 3.200 euros. Una vez que la adquiere, se expuso durante bastantes años en el vestíbulo de la institución. Cuando se produce pues, todo lo que tiene que ver con la fusión de las cajas, esta obra, junto con muchas otras, se almacenó en los almacenes del Portillo, que se destinaron un poco pues, a estas actividades hasta que se decidiera el destino de las distintas obras. Y finalmente esta acaba llegando a nuestro museo, al Museo Casa Botines, donde, como ya se ha dicho, es una de esas obras que está en el almacén pendiente de revisión. Bueno, ahora vamos a hacer un acercamiento, como siempre un poco general, al autor de la obra, a Matías Quetglas, abordando su biografía, también un poco las etapas de su obra y el contexto en el que se gesta esta pintura. Sobre Matías, nace en Menorca, bastante lejos de nuestra ciudad, y como podemos ver también se trata de un pintor que se encuentra vivo en la actualidad y sigue residiendo en su lugar natal, en Menorca. Sobre las fuentes de información que tenemos sobre Matías y sobre su obra, la verdad es que son bastante escasas a nivel de las fuentes elaboradas por otros autores. Quizás en esto también tenga que ver, como hemos dicho, que el pintor sigue todavía vivo y produciendo. Tan solo nos encontramos una tesis doctoral de Raquel Zurita Fernández, de la Universidad Complutense, que se dedica a abordar pues, todo lo que tiene que ver con la biografía, la obra del autor con carácter monográfico. Y también es un autor citado por Valeriano Bozal en la célebre recopilación que hizo pues, de todos los autores españoles relevantes de los siglos XIX y XX, pero donde tan solo se hace una mención pequeña. Por lo tanto, podríamos decir que a nivel de la historia del arte tampoco es un autor que se haya estudiado en profundidad. Sin embargo, podemos conocer mucha información sobre su obra porque Matías Quetglas es una persona muy activa a nivel de los medios de comunicación.
como podemos ver aquí, pues a través de diversos medios, como por ejemplo YouTube, entrevistas a través de la televisión, que también son muy abundantes, Vimeo. El autor siempre está dispuesto a hablar sobre su obra, a realizar explicaciones, conferencias y después a colgarlas en Internet mediante distintos medios audiovisuales. Por otro lado, también es una persona muy activa en redes sociales y especialmente en Instagram, donde va enseñando pues, las últimas actualizaciones y novedades de su obra, y aparte de eso se puede contactar con él y expone, como podemos ver aquí, su último proyecto, que precisamente es una película documental autobiográfica donde vuelve a abordar pues, toda la explicación sobre su vida, sobre sus pinturas, dibujos, etc. Aquí podemos ver algunos fotogramas de esta película que se titula Mientras vives, brilla, que refleja un poco pues, el optimismo y esa alegría vital del autor, que precisamente pues, va visitando los distintos lugares donde concibe su producción, aquellos que marcaron su vida. Se puede también ver la elaboración o el proceso directo de sus obras, etc. Y bueno, ahora sí, en cuanto un poco pues, a su trayectoria vital, recabando todos estos datos que hemos mencionado, como ya hemos dicho, nace en Menorca, por lo tanto, un entorno mediterráneo, cálido, marítimo, que va a influir desde el principio su creación. Igual que influyó también la de muchos otros artistas. Bueno, bastante un poco alejado en el tiempo, tenemos el movimiento novecentista, protagonizado pues, por personajes como Manolo Huguet, entre muchos otros, que ya se inspiraba en este ambiente, o después, por ejemplo, artistas actuales bastante célebres como Miquel Barceló o incluso el propio Antonio Gaudí, que encontraron en ese entorno isleño, alejado, un poco pues esa paz que volvía al mundo primitivo y también pues a esa armonía y esa sencillez frente a lo que podía ser pues la civilización, las grandes ciudades, etc. Y bueno, esto se puede reflejar en la forma de ver el arte también del propio autor, que se compara con un pescador que dice que tiene unos medios pues muy sencillos, igual que el pescador tiene su caña, él tiene sus pinceles con los que va elaborando su obra. Sin embargo, bueno, más allá de estos orígenes que le van a acompañar siempre, de hecho, bueno, ya se ha dicho que es un autor que la mayor parte de su vida ha residido en Menorca, sí que es verdad que como era propio de los jóvenes artistas de su momento, en el periodo de formación va a realizar pues, una visita obligada a la capital, a Madrid, y en concreto se va a formar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, junto con otros pintores y artistas de su generación. Esto le permitió pues, tener contacto con las corrientes más actualizadas, con otros autores y sobre todo, y él habla sobre esto en muchos de sus vídeos, con las grandes colecciones pictóricas y especialmente con la del Museo del Prado, donde se va a inspirar en los grandes maestros, algo que se puede ver perfectamente en sus obras. Pero aparte de esto, también a Madrid están llegando en esta época todas las revistas, que también cita varias veces el autor, donde se habla de la vanguardia, de las corrientes europeas, de lo más novedoso que se estaba desarrollando en la pintura y en el arte. Y bueno, finalmente también pues es un autor que, como suele pasar, va a viajar. En este caso quizás no se va a ver tan impactado del viaje a París, que era el propio de los autores de vanguardia del momento, pero sí él habla de un viaje a Italia. En Italia en este momento es un país en el que están emprendiendo numerosos movimientos de vanguardia y bueno, es un poco el escenario pues, de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico, de Carlos Carrà, que van a influenciar notablemente en el autor. Y también se está viviendo una fuerte influencia en el país de la corriente surrealista, donde pues, va a tener contacto con el pensamiento de Salvador Dalí, de André Breton, etc. Esto va a influenciar en este momento en la realización de algunas obras que él mismo dice que en este periodo están bastante más inspiradas del surrealismo y de la pintura metafísica, es decir, de una forma bastante más directa. Sí que es verdad que, eso sí, él siempre se ha relacionado más con la pintura metafísica, es decir, autores como Chirico, como Magritte, que quizás con el surrealismo más puro, que siempre se asocia pues, a Salvador Dalí, a André Breton, aunque evidentemente pues, sí que bebe de todas estas fuentes, a pesar de que, eso sí, pues, desde el inicio va a ser un autor muy personal y también con una línea bastante marcada y propia. Por otro lado, también estamos más o menos en el contexto de la transición. Se está acabando la dictadura franquista y, por lo tanto,
es un momento en el que el arte, digamos, que ha estado reprimido, los artistas han tenido bastantes dificultades para desarrollarse y, sin embargo, pues están entrando, como ya se ha dicho, la innovación europea, las nuevas propuestas. En España, eso sí, pues de una forma bastante tardía. Y muchas veces se tenían que introducir pues, de forma oculta, clandestina, como por ejemplo evidencia el círculo de José Miguel Ullán, al que pertenecen un poco pues, todos estos autores. Pero bueno, finalmente pues, tenemos que arraigan y aunque sí que consiguen que todas estas propuestas se expandan, también este contexto tan difícil ha provocado que a veces autores de gran calidad pues, permanezcan más en el olvido. Otro punto de inflexión importante en la vida del artista va a ser conocer a su compañera de vida, a María Antonia, aunque él decía que era un chico tímido, pero que a partir de aquí encuentra en ella la inspiración que le va a llevar todavía a hacer más obras y también a partir de aquí a virar un poco su propuesta y a reflejar a través de su arte pues, distintos aspectos autobiográficos, también de reflexión sobre la vida amorosa y sobre todas las experiencias que estaban compartiendo en común. Esto provoca que a partir de aquí sea una de las inspiraciones fundamentales de su obra y surjan toda una serie de pinturas, grabados, dibujos, donde intentaba reflejar, como os ha dicho, pues, esa relación con ella, pero también a nivel general la relación del artista con la musa. De esta forma podemos ver un poco pues, esa confrontación siempre del principio femenino, masculino, el impulso creador que lleva a la elaboración de las obras y también ese mito de Pigmalión y de Galatea, que se enamora de su propia obra y que al final pues, es ese punto de impulso que le lleva a producir. Pero también otra línea muy interesante del autor va a ser no solo la plasmación pues, de ese amor feliz que lleva a la inspiración, sino también un poco los reversos de la pasión. Y en este caso, pues esa especie de confrontación casi violenta entre los sexos que lleva pues, al impulso artístico, pero también a la destrucción. En este aspecto podemos ver aquí cómo, por ejemplo, la musa se ha convertido en una especie de fetiche, de muñeca cosificada, y podemos ver aquí pues, esa marcada violencia que relaciona el arte, por ejemplo, pues, con el cuchillo y el pincel, y un poco, como decía Tomás de Quincey, el asesinato entendido como una de las bellas artes. Esa especie de violencia del artista, de impulso incontrolado, que le lleva a veces pues, casi a desarrollar este tipo de comportamientos. Y bueno, esta idea de la cosificación, casi de la violencia masculina, que también fue bastante inspiradora y cultivada para Pablo Picasso, permite relacionar al artista tanto a nivel de propuesta como a nivel formal, como podemos ver en estas composiciones que de forma bastante curiosa remiten a las del propio Keith Glass, a artistas quizás pues, no multitudinariamente conocidos, pero sí muy importantes, como es en este caso el fotógrafo polaco Hans Fellmer, que desarrolló una propuesta, su famosa muñeca, que recuerda un poco a soluciones parecidas, a esa idea del artista, un poco pues, de la utilización de la inspiración femenina que se acaba convirtiendo en un ser impersonal, como podemos ver en la figura del maniquí, que es muy utilizada por la vanguardia, y que además es un fotógrafo que está trabajando más o menos en las mismas fechas que Keith Glass, y está desarrollando también en este contexto su producción. Y bueno, ya finalmente, según vamos avanzando, Matías va a volver en sus últimas propuestas al ambiente mediterráneo y a esa paz que le evoca un poco pues, el mar, el equilibrio, la armonía. Y a partir de aquí, estas pertenecen un poco a sus últimas obras, donde va a volver a desarrollar pues eso, ese mundo casi salvaje, que recuerda un poco al arte arcaico griego, a los frisos de Nosos, ese ambiente también festivo, incluso pagano, como podemos ver pues, en la figura de los centauros, de los faunos, que se suelen relacionar con las bajas pasiones, y que es un poco la línea en la que se mueven sus últimos trabajos. Y que, como podemos ver aquí, vuelve a recordar también en algunos aspectos a la estética y a algunos de los temas que exploró Picasso. Bueno, ahora ya centrándonos en la obra, en esta obra, como ya he dicho, titulada Pintor de espaldas, que podemos ver aquí. En primer lugar, en cuanto a sus características formales, podemos ver que se utiliza un estilo realista,
de lo que también tituló Valeriano Bozal como los realismos de vanguardia. Es decir, a pesar de estar en propuestas vanguardistas, transgresoras, verdaderamente la forma de concebir el cuadro es bastante clásica y academicista. Podemos ver, por ejemplo, pues una composición muy equilibrada, con un eje claro de simetría, con un gran detallismo y casi naturalismo a la hora de plasmar la figura, algo que de nuevo pues, es propio de Salvador Dalí, de René Magritte, que les permitía jugar mucho más con esa paradoja entre la realidad, la ilusión, el artificio e incrementar todos estos valores. Por otro lado, en cuanto pues, a toda la gama tonal y la gama cromática, el uso del acrílico, a diferencia del óleo, quizás le da pues, un resultado un poco más plano. En todo caso, es una obra, como podemos ver, realizada fundamentalmente en tonalidades grisáceas, ocres, poco destacadas, que sin embargo tiene el principal punto de luminosidad en todo lo que viene siendo la túnica o esa especie de vestimenta que porta el pintor y que por lo tanto hace también que el impacto visual se centre en su figura. Y por otro lado, también a nivel de contrapunto, cabe destacar la tonalidad del lienzo, que es un poco más oscura, con esa especie de tonalidad violácea. Algo también que destaca de la obra en estos aspectos es que se sitúa en una estancia interior, además una estancia interior sin ventanas, de nuevo bastante plana. A pesar de ello, el autor pues, sí que consigue generar diversos aspectos y sensación de tridimensionalidad a través, por ejemplo, de la perspectiva aérea, de la captación del volumen con la figura pues, del pintor sentado, de espaldas, y de esta forma sugerir pues, cierta tridimensionalidad. Como podemos ver un poco aquí, parece verdaderamente que la figura se sale del cuadro, también que se coloca un poco en la posición del espectador, y de esta manera genera esa ilusión de hasta dónde llega la pintura, hasta dónde llega el lienzo real, el lienzo que se encuentra pintado dentro de la propia obra, y así pues juega un poco con esa idea de la pintura que se mete dentro de la propia realidad. En cuanto a la etapa creativa, fue realizado, como ya dijimos, pues más o menos en torno a los años 70, 80, esa etapa que mencionamos de transición, que además es una pues, de las más productivas del artista, aunque sí que es verdad que ha realizado obra desde el principio hasta hoy, pero bueno, es una quizás de las más características y también una de las etapas en las que más reflexiona sobre el arte de la propia pintura. De hecho, es un momento en el que podemos ver abundantes autorretratos, algunos, digamos, un poco más prototípicos, otros incluso pues, del propio autor pintando su figura, como si se estuviera creando a sí mismo. También realiza pues, autorretratos de otros artistas, retratos de otros artistas, amigos del momento. Y, como ya hemos dicho, es también pues, donde va elaborando todo ese mundo del artista, de la musa, de las figuras que se conciben a sí mismas dentro del propio cuadro. Y también, aparte de esta obra, tiene algo que podríamos denominar como una serie de cuadros muy similares, donde podemos ver esas figuras de espaldas misteriosas, que pueden ser del propio pintor, quizás de una especie de espectador anónimo, que aparecen de nuevo pues, en esas estancias interiores, siempre sin ventanas, con esa serie de objetos como la paleta, el lienzo, que en este caso también se da la vuelta, no nos permite ver qué es lo que hay en él, y que por lo tanto pues, seguirían un poco esta misma línea estética. Vale, en cuanto a la iconografía, ¿qué es lo que representa la obra? Pues bueno, en primer lugar, lo que llama la atención sobre todo es que a pesar de tratarse de un retrato, la figura se encuentra de espaldas. Es decir, no podemos identificar su rostro. De nuevo pasa como con esos maniquís despersonalizados que veíamos en sus obras. Y por lo tanto, además, esta figura de espaldas ocupa el punto crucial de la obra. Esto es quizás pues, uno de los mayores enigmas que nos lleva a plantear qué quería decirnos el autor con ello, ya que verdaderamente al ver la obra pues, no podemos saber quién es la figura representada. En este caso nos lo ha desvelado el propio pintor, que nos ha dicho que se trata de su amigo, también pintor y artista, José María Garallo, al que le quiso hacer con esta obra un homenaje, y que aquí podemos ver retratado en este caso de frente. José María Garallo es otro de los pintores más o menos de esta generación, que vuelve a tener una propuesta parecida, ha cultivado también pues, la pintura metafísica, surrealista, y también tiene unas obras donde podemos ver un poco esas mismas reflexiones, estancias interiores,
con ese protagonismo de los objetos que han desaparecido, de los vacíos, de los enigmas y también de las figuras de espaldas, que de esta manera pierden la identidad y se convierten en una reflexión general, y a las que quizás pues, intenta hacer homenaje el propio Keith Glass a la hora de representarle de espaldas, ya que son un elemento iconográfico muy característico de su obra. Por otro lado, un poco relacionando esta representación a nivel general, cabe decir que los retratos de artistas, los autorretratos, son una constante a lo largo de la historia del arte, y esta obra comparte características similares tanto en significado como en recursos formales con obras clásicas y paradigmáticas, que ya hemos dicho que pudo contemplar el propio Keith Glass pues, en el Museo del Prado o también por su propia formación artística. En primer lugar, la representación del pintor, lo más habitual es que se haga como la alegoría de su propia disciplina, es decir, la alegoría de la pintura, también un poco pues, para representar la dignidad de la actividad que le ocupa y, por lo tanto, reflejar de esta forma su reconocimiento. Cesare Ripa ya estandarizó en el siglo XVI cómo se representaría a la pintura, que además hacía correspondencia con la alegoría del arte a nivel general, de esta manera pues, encumbrándola todavía más y representándola en este caso como una figura femenina que aparecía pues, con su elemento habitual como era sobre todo el pincel, como el propio símbolo a través del objeto. Igualmente, pues pronto aparecieron alegorías femeninas como Artemisa Gentileschi, que se representa con el brazo en alto y con el pincel. Exactamente igual que podemos ver en esta obra, donde también el pintor aparece con ese mismo gesto de llevar el pincel al lienzo. Aunque en el caso de Artemisa no llega a tocar del todo el lienzo para evidenciar que la pintura es un arte intelectual y que por lo tanto el tema pictórico está surgiendo en su mente. En este caso ya el pintor ha trazado una línea en su obra, por lo tanto está ya empezando la propia ejecución. Además, una línea oval que, según manifestó el propio Keith Glass, le recuerda mucho a la obra de José María Garallo, que siempre utiliza recipientes con estas formas sinuosas, circulares, que le evocan, por lo tanto, pues a su propia personalidad y obra. El pincel, como elemento reconocible y representativo de la pintura, lo podemos ver en otra de las obras que se encuentran en el museo. En este caso, un supuesto retrato que realizó Belazanetti a Antonio Gaudí, que sin embargo vuelve a plantearse como un juego enigmático, ya que a pesar de tratarse de un arquitecto, le representa con ese elemento de los pinceles, para evidenciar que en realidad se trataba de un autorretrato escondido del propio pintor, aprovechándose un poco pues, del parecido físico que tenía con Antonio Gaudí y haciendo una especie de homenaje al arquitecto y también a sí mismo. Otras alegorías que podemos ver de la pintura, por ejemplo, esta de Rembrandt, que vuelve a representar de nuevo al pintor en su estudio, donde de nuevo podemos ver esos estudios cerrados, sin ventanas, con una pared lisa, misteriosos, donde en este caso el rostro del pintor no se oculta, pero sí se desdibuja, acaba apareciendo también una especie de máscara impersonal. Vuelve a aparecer el elemento de la paleta y en este caso está contemplando su obra, que es la que se nos muestra de espaldas, en este caso oculta. En el caso de la alegoría de la pintura de Vermeer, sí que podemos ver la utilización de ese recurso del pintor de espaldas, de forma más directa que en la obra de Keith Glass. Sin embargo, en este caso es una representación un poco más prototípica, ya que nos encontramos con la aparición de la musa, podemos ver más fácilmente qué es lo que está pintando, pero en todo caso sí que vuelve a producirse esa especie de ocultación de la personalidad. También tenemos aquí el taller del pintor de Gustave Courbet, donde aquí la postura no es ni de frente ni de espaldas, está más o menos de perfil, pero en este caso sí que se reconoce claramente al autor, que quiso hacer con esta obra un gran manifiesto de lo que para él era la pintura. Y de nuevo vuelve a aparecer acompañado por la musa desnuda, que vuelve a recordar a esas soluciones de Keith Glass. En el caso de uno de los grandes autorretratos y también manifiestos pictóricos en una obra, como es Las Meninas de Velázquez, tenemos de nuevo el reverso, el contrario. Aquí el pintor sí que se representa, aparece claramente identificado y además con la cruz de la Orden de Santiago para reflejar su dignidad. Y de nuevo lo que se oculta en este caso es la obra, que se convierte en el enigma, pero su personalidad se quiere dejar clara.
Y como ya he mencionado varias veces, la obra de Keith Glass recuerda bastante, tanto a nivel pues, de esa estética del realismo de vanguardia, como también a nivel de los símbolos que utiliza, a la obra del pintor belga René Magritte, que resulta pues, este paralelismo claramente inspirador, sobre todo por esa idea de la figura de espaldas, que es una de las grandes protagonistas de la obra del autor, para abordar de nuevo esa reflexión metafísica, a través de la obra de arte, de la búsqueda de la personalidad, del encuentro con el vacío, de los engaños que puede producir la pintura, etc. De hecho, bueno, aquí podemos ver otra vez los mismos temas, más o menos. El autor que está concibiendo su obra, que se convierte en esa especie de paradoja, de juego pictórico, o aquí de nuevo pues lo mismo. La creación de la musa, que se convierte además pues, en esa especie de emulación de la realidad a través de la pintura. Y bueno, esto le hacía reflexionar a Magritte precisamente sobre esa idea de romper la ventana albertiana, es decir, romper esa idea de que el arte realiza una copia exacta de la realidad. En el fondo estamos ante una superficie plana, como se puede ver claramente aquí. Una superficie plana que da esa sensación tridimensional y que hace que el espectador se meta en un mundo paralelo, que realmente lo que está saliendo es de la mente del propio artista. Y esto nos lleva finalmente de nuevo también a esta obra, que incluso podría relacionarse con otra reflexión metafísica realizada a través de la pintura, como sería La vanguardia protagonizada por Kazimir Malevich, en este caso en el entorno ruso, que a través de un camino ontológico se preguntó dónde estaba verdaderamente el inicio de la pintura, es decir, de dónde procedía todo, y llegó a la conclusión de que se trataba de esa especie de lienzo en blanco, donde no había nada y a raíz del cual el artista creaba mediante las figuraciones todo un mundo particular y propio. En este caso, bueno, no se trataría de un lienzo completamente blanco, pero sí estamos hablando de un lienzo, como hemos dicho, con ese color violáceo, donde aquí el autor precisamente pues, comienza lo mismo, la elaboración de la obra, a partir de la nada. De esta forma se representa también esa especie de inspiración creadora de los artistas que, como representó el propio Keith Glass, parece que guían su mano a través de una especie de geniecillos que son los que le inspiran y hacen que las ideas broten de su mente y de su cabeza. De nuevo, otro recurso particular de los autores de vanguardia, como la propia Deli Tejero, de la que también se hizo una pieza del mes, que de nuevo decía estar pues eso, inspirada por esa especie de criaturas mágicas que eran las que le susurraban sus obras, confesiones que también ha realizado varias veces en el entorno del Museo José de León a la hora de abordar su obra. Y bueno, finalmente, a pesar de la profundidad que hay dentro de cada obra de Keith Glass, es una persona muy sencilla, muy humilde y que a la hora de hablar de sus obras dice que en realidad los pintores lo único que quieren es conseguir afecto. Precisamente ese afecto que también plasmó en esta obra, que en realidad es un homenaje a su amigo José María Garallo.